¿También tuviste COVID y te vacunaste en 2021? ¿Dónde vives? Todas estas preguntas me las hice yo y quise encontrar relación entre localidad y año y cómo incidían en la cantidad de fallecidos y de infectados. Voy a empezar con la motivación que tuve para empezar esta exploración, porque a quién no le motivaría conocer todo esto cuando toda su familia sufrió COVID y ella misma también. Este es mi caso. Yo tuve COVID en 2020, igual que toda mi familia, y eso fue algo que nos afectó mucho. Ahí me surgió la duda de si hubiera sido diferente nuestra experiencia con el COVID si hubiéramos tenido vacunas en ese momento. Es por eso que mi objetivo con esta exploración es determinar si la cantidad de fallecidos es menor en 2021 con el uso de vacunas a que lo fue en 2020 sin el uso de vacunas. Y esto lo estoy revisando en dos localidades diferentes, que fue Usaquén y Kennedy. Dos localidades que tienen ingresos económicos diferentes. De esta forma llegué a mi pregunta de investigación acerca de las vacunas, que fue ¿en qué medida la aplicación de vacunas durante la pandemia de COVID-19 en 2020 y 2021 ha reducido la cantidad de contagios de Bogotá de acuerdo con la regresión lineal? Para el primer proceso, como ya dije, voy a estar usando las matemáticas de la regresión lineal. Para analizar este problema, tuve que hacer el uso de la regresión lineal. Para empezar, tuve mis dos variables, X y Y en mi caso. X siendo los meses. Para el caso 2020, los meses iban de 3 a 12 porque la pandemia llegó en marzo, por eso se cuenta desde el 3. Y para 2021 del 1 al 12 porque ya fue todo el año. Y la cantidad de casos, que yo en este caso los estoy tomando como un valor acumulado. Así puedo sacar esta tabla de acá y tener una gráfica inicial que va así. Como estaba diciendo, para encontrar todo esto se usó la ecuación de la recta conjunto con la regresión lineal. Entonces en la ecuación de la recta tengo y igual a mx más b, en donde y es la variable dependiente, m es la pendiente, x es la variable independiente y b es el corte con el eje y. Así, con ayuda de esta gráfica, de esta tabla, pude encontrar esta ecuación, porque con estos valores fue que logré hallar la pendiente por medio de procesos que se detallan más en la exploración. La pendiente se halló con esta fórmula. La apliqué con esta tabla porque en Excel tuve todos estos datos, todas estas sumatorias y así pude aplicar la fórmula y hallar la pendiente. Para el corte con Y, o sea, B en la ecuación, aquí tuve que usar esta ecuación, que es con los promedios de X y Y. Sin embargo, para hacer todo esto con los datos, primero tuve que conseguir datos. Para eso usé la base de datos SaludData, que tenía un Excel con muchísimos datos, pero todos estaban así, en orden. Entonces yo tuve que aplicar algunos filtros. El primer filtro que apliqué fue por localidad. Así separé la localidad de Kennedy y de Usaquén. Sin embargo, aquí tenía todos los años, 2020 y 21 y 22, y tenía todos los estados, fallecidos y recuperados. Y entonces tuve que aplicar un segundo filtro, que fue ya que tenía la localidad, lo filtré por año. Entonces tuve localidad, Kennedy Usaquén, y año 2021 y 2020. Y por último, filtré en el estado del caso, para así obtener mis últimos datos, en donde tuve los fallecidos en Kennedy 2020, fallecidos en Kennedy 2021, y así sucesivamente con todos. Así resulté con 8 datos diferentes. Entonces con los datos ya pude hacer gráficas como esta. Este es un ejemplo de una gráfica que tuve en donde miré los recuperados en 2020 de Kennedy. Así pueden salir las gráficas y luego con ayuda de esto puedo usar la regresión lineal para hallar la ecuación que es esta. De esta forma pude determinar cómo fue el cambio que tuvo en 2020 y 2021 la cantidad de muertes y de recuperados, porque todo daba un crecimiento. Los recuperados siempre subían, pero las muertes en algunos casos bajaban, que es lo ideal. Pero pudimos comparar como en una localidad como Kennedy, muy sobrepoblada, y Usaquén, no tanto, pudimos ver la diferencia que tuvo en la cantidad de
fallecidos y recuperados. Así pude encontrar la cantidad de diferencia que hay entre Kennedy y Usaquén, dos localidades muy diferentes. Entonces, si a ti también te intriga saber todo esto, te invito a que leas mi exploración y averigües qué localidad fue la que mejor actuó con las vacunas y cómo la incidencia de los factores afectó en cada una.